Hola, bienvenido al canal. Hoy, vamos a embarcarnos en una reflexión poderosa. Aprende 3 pasos fundamentales que necesitas saber antes de orar. Créeme, cambiarán tu perspectiva sobre la forma de hablar con Dios. Sobre la conexión entre nuestra fe cristiana y el desarrollo de un niño. Parece algo simple, pero si miramos más de cerca, nos daremos cuenta de cuán similares son ambos procesos. Así como un niño aprende a comunicarse con sus padres terrenales, nuestra fe nos lleva a un crecimiento espiritual que nos conecta más profundamente con nuestro Padre Celestial. Es un viaje fascinante que revela cómo la oración no es solo un acto, sino un puente para una relación íntima y transformadora con Dios. Ahora, piensa en esto. Cuando un niño nace, depende completamente de sus padres para todo, desde el cuidado físico hasta el aprendizaje emocional. Poco a poco, empieza a explorar el mundo, a balbucear sus primeras palabras y, eventualmente, a formar frases que expresan sus pensamientos y necesidades. Este proceso es muy parecido a lo que sucede cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Al aceptarlo como nuestro Salvador, nacemos espiritualmente y comenzamos a recorrer un camino de crecimiento y aprendizaje, donde el Espíritu Santo se convierte en nuestro guía y maestro. ¿Y cuál es una de las primeras cosas que Él nos enseña? A orar. La oración es la esencia de nuestra comunión con Dios. Así como un niño aprende a comunicarse con sus padres y a profundizar esa relación, los cristianos aprenden a conversar con Dios y experimentan una intimidad creciente con Él. Sin embargo, muchos de nosotros, aunque creemos en Jesucristo, no sabemos cómo orar de manera eficaz. Esto puede limitar nuestro crecimiento espiritual. Y aquí es donde debemos reflexionar. ¿Realmente estamos explorando todo el potencial de nuestra comunión con Dios a través de la oración? Muchos cristianos desean orar más profundamente, pero no saben por dónde empezar. Algunos se frustran al no poder pasar de 10 o 15 minutos en oración, mientras que otros sueñan con orar durante horas, pero no saben cómo alcanzar ese nivel de disciplina espiritual. Si te identificas con esto, debes saber que no estás solo. Así como un niño necesita paciencia y orientación para aprender, nosotros también lo necesitamos. La práctica de la oración requiere tiempo, dedicación y, sobre todo, un corazón dispuesto a conectarse con Dios. Cuando aprendemos a orar con consistencia y propósito, algo increíble sucede. Nuestra fe se fortalece, nuestro amor por Dios crece y nuestras vidas comienzan a reflejar la profundidad de esa comunión. Orar durante largos periodos puede parecer desafiante al principio, pero con práctica, esto se convierte en una fuente de renovación y alegría espiritual. Yo mismo pasé por este proceso. Cuando estaba en la infancia de mi fe, apenas podía orar por algunos minutos. Pero, a medida que crecí espiritualmente, descubrí el poder transformador de la oración prolongada y disciplinada. Hoy, comparto esta experiencia contigo porque creo que todos podemos alcanzar un nivel más profundo de intimidad con Dios. La oración es el camino. Entonces, aprendamos juntos, crezcamos y experimentemos el poderoso impacto de una vida de comunión plena con nuestro Padre Celestial. ¿Qué tal empezar ahora? Comparte este video con alguien que amas y que necesita tener más intimidad con Dios. Nuestra misión es difundir la palabra y el amor de Dios en la tierra. Así como el cuerpo físico necesita alimento para fortalecerse, el alma del cristiano depende de la oración para recibir energía espiritual. Es a través de ella que encontramos el poder para enfrentar los desafíos y cumplir el llamado que Dios nos ha confiado. Sin oración, se vuelve imposible sostener un ministerio o vivir plenamente la voluntad de Dios. Cuando oramos, no solo nos acercamos al Padre, sino que también recibimos de Él la fuerza necesaria para seguir adelante. Mi sincero deseo es que cada cristiano descubra el valor de la oración eficaz y aprenda a invertir más tiempo en comunión con el Señor. Para que podamos orar de manera profunda y eficaz, es esencial buscar métodos que nos ayuden a estructurar y dirigir nuestras oraciones. Orar no es solo una práctica automática, es un diálogo consciente con Dios. Planificar nuestras oraciones y prepararnos espiritualmente es tan importante como tener el corazón dispuesto a hablar con Él. Sin embargo, incluso con las mejores intenciones, si nuestra oración no es fervorosa, pierde el poder de transformar tanto nuestra vida como las circunstancias que nos rodean. Uno de los métodos más simples y comunes de oración es el estilo libre, que puede compararse a caminar sin un destino definido. En este tipo de oración, seguimos los deseos de nuestro corazón y hablamos con Dios a medida que las palabras vienen a la mente.
Aunque este enfoque es válido y ampliamente utilizado, especialmente en oraciones congregacionales o momentos rápidos de devoción, tiene algunas limitaciones. La falta de enfoque puede hacer que esta práctica sea menos eficaz. Aún así, la oración en estilo libre tiene su lugar, especialmente para aquellos que están comenzando su caminar de fe o en momentos de conexión espontánea con Dios. Para que la oración sea más eficaz, debemos acercarnos a Dios con reverencia y propósito. Antes de comenzar a pedir, es fundamental examinar nuestros corazones, confesar nuestros pecados y permitir que el Espíritu Santo nos purifique. ¿Cómo podemos pedir algo a Dios si estamos cargando con rebeldía o pecado no confesado? El primer paso es preparar el corazón con sinceridad, reconociendo nuestras fallas y buscando el perdón. Solo entonces podemos entrar en la presencia de Dios con confianza y gratitud. David, el salmista, nos recuerda que debemos entrar en la presencia de Dios con alabanza y acción de gracias. Reconocer las bendiciones pasadas y esperar con fe las futuras nos acerca al Padre de manera genuina. Esta actitud de alabanza transforma la oración en un momento de celebración y comunión. No se trata solo de pedir, se trata de reconocer quién es Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, Él nos ayuda a orar de manera más profunda, guiándonos incluso cuando no sabemos qué decir. El Espíritu Santo es nuestro consolador y maestro en la oración. Depender de Él no es solo una elección sabia, sino una necesidad. Él nos ayuda a superar nuestras limitaciones y nos guía a momentos de oración llenos de poder y significado. Ya sea en la iglesia, en casa o en un breve momento de reflexión, la presencia del Espíritu transforma nuestras palabras en algo vivo y eficaz. Cuando nos dejamos guiar por Él, experimentamos la alegría de una oración que toca el corazón de Dios. Aún así, debemos recordar que la oración no es un monólogo. Es un diálogo continuo con Dios. Cuando nuestra comunicación con el Padre cesa, nuestra relación espiritual se debilita. Así como el apóstol Pablo nos instruyó en 1 Tesalonicenses 5:17, debemos orar sin cesar. Este respirar espiritual es esencial para mantener nuestra conexión con Dios viva y vibrante. La oración incesante, sin embargo, no significa estar todo el tiempo verbalizando peticiones. Los pensamientos dirigidos a Dios también son formas de oración. Cuando meditamos en su palabra, damos gracias en silencio o nos ponemos a disposición para escucharlo, estamos en comunión con Él. Esta práctica continua alimenta nuestra alma y mantiene viva la llama del Espíritu en nuestro corazón. Después de todo, Dios conoce nuestros pensamientos y examina nuestros corazones. Por lo tanto, confía en Él, ora con sinceridad y deja que el Espíritu Santo te guíe en cada paso de tu jornada espiritual. Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, nuestra oración debe ser guiada por Él para que sea eficaz. Cuando repetimos palabras sin la participación del corazón, se vuelven vacías y no alcanzan el trono de Dios. Por otro lado, cuando nuestros pensamientos están alineados con los de Dios, se convierten en una fragancia agradable que asciende continuamente hacia su presencia. Esta oración incesante no se trata solo de palabras, sino de cultivar una mente transformada, condicionada por los principios divinos encontrados en las Escrituras. La oración meditativa es una forma profunda de comunión. Esta práctica requiere una concentración total en Dios, ya sea en silencio, con los ojos cerrados o abiertos, mientras trabajamos, nos relajamos o estamos en devoción. Sin entrenamiento, puede ser desafiante mantener el enfoque, pero con el tiempo, aprendemos a dirigir nuestros pensamientos exclusivamente hacia el Señor. Otro tipo de oración es la oral, donde expresamos nuestros pensamientos en voz audible. Este método es útil porque escuchar nuestras propias palabras nos ayuda a mantener la concentración y reduce las distracciones. Para aquellos con fe aún en desarrollo, verbalizar la oración puede ser un puente para alcanzar el trono de Dios y abrir espacio para respuestas divinas. Los himnos hablados o cantados también son una forma poderosa de oración. Cuando cantamos con sinceridad y corazón atento, nuestra adoración se eleva al nivel de una oración que agrada a Dios. Pablo y Silas, al ser encarcelados y azotados por causa de su fe, alabaron al Señor con cantos, y Dios respondió de manera sobrenatural. Esta historia nos enseña que alabar, incluso en momentos difíciles, es un acto de fe que puede abrir puertas milagrosas. La oración también es un diálogo que depende del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu,
Es imposible presentarnos ante el Padre con eficacia. El apóstol Pablo declara que nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Él es quien confirma nuestra filiación divina y nos capacita para clamar a Dios como nuestro Padre. Cuando nos rendimos al Espíritu, Él no solo fortalece nuestra conexión con el Padre, sino que también puede llevarnos a un nivel más profundo de intercesión, como orar en lenguas. Orar en lenguas, un don del Espíritu, nos permite trascender las limitaciones humanas. Como explica Pablo, quien ora en lenguas habla directamente con Dios, expresando misterios espirituales que no siempre comprendemos. Esta práctica nos ayuda a superar las barreras del tiempo y el espacio, entrando en una dimensión donde la gracia divina opera de manera poderosa. Un ejemplo de esto fue la experiencia de un amigo cercano, el reverendo Baulos, quien sintió una urgencia inexplicable de orar en lenguas durante el almuerzo. Sin saberlo, intercedía por sus padres, quienes estaban involucrados en un grave accidente de tránsito. La oración guiada por el Espíritu resultó en un milagro. A pesar de la gravedad del accidente, sus padres salieron prácticamente ilesos, para asombro incluso de la policía local. Esta historia revela el propósito mayor de la oración, alinear nuestros pensamientos y acciones con la mente divina. Cuando Jesús dijo arrepentíos, Él nos llamó a transformar nuestros pensamientos, sustituyéndolos por los que se encuentran en la palabra de Dios. Esta renovación mental nos permite ver la mente divina en nosotros, capacitándonos para vivir según su voluntad. La oración nos conecta con el amor, la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Nos da la certeza del perdón, como se ejemplifica en la historia de Jonás, quien clamó al Señor incluso después de desobedecer sus órdenes. Cuando nos arrepentimos y buscamos el rostro de Dios, Él nos restaura y nos fortalece. Así, la oración no es solo una práctica, es un estilo de vida que nos transforma a la imagen de Cristo y nos permite experimentar el poder divino en todas las áreas de nuestra existencia. Jonás reconoció su condición ante Dios y clamó por la misericordia divina. Mira su declaración y comprensión en Jonás capítulo 2, versículos 2 al 4. Me arrojaste a lo más profundo del mar, pero aún así volví a mirar hacia tu santo templo. Al igual que Jonás, el pueblo de Israel entendía que volver el corazón al templo simbolizaba arrepentimiento y reconciliación con Dios. A través de la oración sincera, nuestros pecados son perdonados cuando los confesamos ante Dios, quien es amor y perdón. No importa cuán profundos sean nuestros errores, la sangre de Jesús nos purifica completamente. Satanás, sin embargo, trata de engañarnos, susurrando que aún estamos condenados y que necesitamos pagar por los pecados que Dios ya ha perdonado. Pero el Señor, en su gracia, no recuerda nuestras transgresiones. Él nos trata como justificados, como si nunca hubiésemos pecado. No obstante, muchas veces seguimos viviendo bajo el peso de una conciencia culpable porque no oramos con gratitud, ni aceptamos plenamente el poder del perdón divino. La oración nos renueva y nos capacita a vivir como personas justificadas, libres del miedo y la condena. Además, la oración nos abre los ojos hacia la eternidad. Dios, en su plan perfecto, nos ha concedido la vida eterna a través de Jesucristo. Aquellos que lo aceptan no solo heredan la vida eterna en el futuro, sino que también experimentan una vida abundante aquí y ahora. Esta vida se manifiesta en la paz que sobrepasa todo entendimiento y en la alegría que rebosa en nuestros corazones cuando estamos en comunión con Él. La oración nos conecta con la realidad divina, permitiéndonos ver más allá de las circunstancias temporales y experimentar la presencia del Espíritu Santo. A través de la oración, entregamos nuestras cargas a Jesús, conforme a sus palabras en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Cuando oramos con fe, el Espíritu Santo, enviado por Jesús, actúa a nuestro favor, aliviando nuestras cargas. Él resuelve problemas que están más allá de nuestra capacidad y trae sanidad a nuestras vidas. La oración no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también impacta nuestra salud física. La Biblia declara en Isaías capítulo 53, versículo 5, por sus heridas fuimos sanados. Jesús sanó a muchos durante su ministerio, demostrando el deseo de Dios de vernos saludables. Cuando oramos con fe inquebrantable, como la mujer sirofenicia o el centurión romano, experimentamos la liberación y la sanidad divina. La oración también es nuestra arma contra el enemigo. Satanás ya fue derrotado en la cruz, pero sigue buscando formas de alejarnos de Dios.
A través de la oración y el ayuno, resistimos sus tentaciones y ataques, fortalecidos por el poder de la sangre de Jesús. En la noche en que Jesús fue traicionado, Él advirtió a sus discípulos en el jardín de Getsemaní en Lucas capítulo 22, versículo 46, «Oren para que no caigan en tentación». Sin embargo, se durmieron, y Pedro, quien había prometido fidelidad, terminó negando a Jesús. Este ejemplo nos muestra la importancia de la vigilancia y la oración para resistir las tentaciones. La mejor defensa contra el pecado no es la fuerza humana, sino la sumisión a Dios en humildad y oración. La oración diaria es una expresión continua de gratitud, confesión y petición. Debemos alabar a Dios por su gracia, agradecer por sus bendiciones y confesar nuestros pecados, buscando siempre su dirección. La oración especial se realiza en momentos de necesidad urgente, cuando enfrentamos decisiones difíciles o desafíos específicos. Para que esta oración sea eficaz, es esencial tener un objetivo claro y orar con fervor. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús, «Señor, enséñanos a orar», reconocían la profundidad del poder de la oración. Debemos aprender del ejemplo de Cristo, orando con fe, persistencia y humildad, para que podamos vivir plenamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jesús, en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 7, enseña que, cuando buscamos a Dios, debemos ser claros y específicos en nuestras peticiones. Él especificó exactamente lo que necesitaba. De la misma manera, nuestras súplicas deben ser detalladas, identificando claramente nuestra necesidad. Cuando oramos, debemos tener claridad en lo que estamos pidiendo y por qué necesitamos que Dios nos atienda, ya que esto demuestra un entendimiento profundo de nuestra situación y de lo que deseamos que sea respondido. En Génesis capítulo 24, vemos a Abraham orando con claridad e intención cuando pidió a Dios que guiara al siervo de su hijo Isaac para encontrar una esposa para él. La petición fue clara y específica, al igual que la de Gedeón, registrada en el libro de Jueces capítulo 6. Al planificar nuestras oraciones, debemos preguntarnos, ¿cuál es mi petición? ¿Qué significa esto para mí? Y, lo más importante, ¿qué espero que suceda como respuesta? Estas preguntas nos ayudan a alinear nuestra oración con la voluntad de Dios y a asegurarnos de que la petición sea realmente lo que necesitamos. Además, es fundamental que nuestras oraciones estén fundamentadas en la palabra de Dios. Aunque seamos específicos en nuestras peticiones, nunca deben ser contrarias a la voluntad divina. Si oramos basándonos en algo que está en contra de la voluntad de Dios, nuestra oración no será respondida. La parábola de la viuda persistente y el juez insensible, contada por Jesús en Lucas capítulo 18, enseña que debemos orar con determinación, sin debilitar nuestra fe. Debemos seguir el ejemplo de la mujer sirofenicia, que oró con fe hasta obtener la respuesta de Dios en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Por lo tanto, debemos orar con el corazón ardiente y la certeza de que Dios nos escuchará. La oración no se trata solo de pedir, sino también de confiar en que la respuesta vendrá de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando oramos sinceramente y con fe, podemos tener paz, porque sabemos que Dios ya está trabajando en nuestras vidas. La paz que sobrepasa todo entendimiento, como se dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos guarda y fortalece, incluso mientras esperamos la respuesta. Después de orar con certeza y confianza, debemos comenzar a dar gracias a Dios. Incluso antes de ver la respuesta, debemos confesar con nuestra boca que la respuesta ya está en camino. Declarar que la salud llegará, que las bendiciones materiales serán recibidas y que nuestros hijos obedecerán los mandamientos de Dios es una expresión de fe. Cuando hacemos estas declaraciones con valentía, confiando en el poder del Espíritu Santo, creamos un ambiente de fe y expectativa, transformando nuestro entorno y preparándonos para recibir las respuestas que ya están siendo liberadas. Por lo tanto, si este mensaje tocó tu corazón y trajo algo significativo a tu vida, compártelo con otros para que más personas sean edificadas. No olvides suscribirte, compartir y difundir esta palabra de gracia, para que más vidas sean impactadas por el poder de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Sé bendecido.